existe y no representa necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estar cerrando esta semana con nosotros. Es viernes, gracias a Dios es viernes, es 10 de enero de este año 2025. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta cabina del edificio 14 desde nuestra máxima casa de estudios a través de la frecuencia modulada en Radio UAA, es el 94.5 FM, también en el canal 26.2 en televisión abierta UATV. Estamos en redes, en Facebook Live, nos ubican como Radio UAA 94.5 FM y así también nos encuentran en YouTube con la transmisión completamente en vivo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a platicar de esta iniciativa que ya se aprobó en el Senado de la República, que pasa a la Cámara de Diputados, que ha creado gran controversia, y es pues la ley del Infonavit. Ahora sí que la propuesta que surge de la Cámara Alta y bueno, pues cuáles son los pros y los contras, por qué hay tanta polémica respecto de esto. Ojalá que nos puedan acompañar. Tenemos a dos especialistas invitados, como siempre, de lujo aquí en Prospectiva 94.5. Y bueno, como todas las mañanas, saludo con mucho gusto también a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, buen día. Muy contentos de estar aquí, de concluir la primera semana ya laboral de enero del 2025 aquí en Prospectiva, y pues sí, hablar de este tema que resulta por demás interesante. Hoy comentábamos hace un momento sobre algunas casas deshabitadas que se dispararon, por cierto, durante 2024, de acuerdo a una nota de Reforma, un 188%, de acuerdo a lo que reconoció el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit, se están abandonando, y bueno, se debe a diversas circunstancias, y vamos a ver de qué manera pues esta reforma puede o no influir en que continúe este problema. Así es, ojalá que nos puedan acompañar a lo largo de esta hora. La línea está abierta para que nos manden sus mensajes de texto en WhatsApp, 4499-1215-88, en las redes, en Instagram, en Facebook, que estamos en vivo en Facebook, nos pueden dejar sus comentarios. Radio UAA 94.5 FM. Gracias a nuestro equipo de producción, a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño, a Samuel Ornelas, la gente que está allá en UATV, muchísimas gracias. Y bueno, pues si les parece, vamos arrancando con nuestro resumen. En el arranque del año, además de la cuesta de enero, hay que ponerse pues muy atentos en el pago de nuestros impuestos. Uno de ellos es el predial, y bueno, el municipio de Aguascalientes ya ha puesto a disposición varias sedes, son delegaciones urbanas y rurales, para que la ciudadanía realice el pago de este impuesto, y bueno, también aproveche los descuentos. Es el 10% por pronto pago durante enero, febrero y marzo, 50% a grupos especiales como personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados, jubilados o en estado de viudez, esto durante todo el año. Con esta medida se busca que los ciudadanos, en especial aquellos que viven en comunidades y zonas rurales, cuenten con oficinas de pago cerca de su hogar o de su trabajo y eviten los traslados. De acuerdo a la programación, durante enero el trámite se podrá realizar en las delegaciones rurales y urbanas a partir de las 9 de la mañana y hasta las 15 horas, 3 de la tarde. También lo pueden hacer en línea en el buscador. Busquen así pago predial Aguascalientes y ahí los va a enviar a una página desde donde pueden hacer el pago. Igual, el descuento para quienes hacen el pago en línea es del 15% si lo hacen en enero, febrero y marzo, o bien pues trasládese a la oficina del Centro de Atención Múltiple que está sobre López Mateos, ahí también pueden pagar el control vehicular. Y
esta semana la gobernadora Tere Jiménez firmó un convenio de colaboración con el director de la Conagua, Efraín Morales, que va a permitir el desarrollo de la tecnificación de una parte del distrito de riego 01, darle la continuidad a este proyecto. El acuerdo involucra a la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito 01, que representa una inversión de 451.5 millones de pesos que será financiada por el gobierno federal, el del estado y obviamente los usuarios. Luego de 2 décadas de que se arrancara el proyecto de este distrito de riego, en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, la gobernadora y el director general, así como usuarios, formalizaron el compromiso de cada una de las partes para concluirlo. Efraín Morales destacó que se van a intervenir en esta etapa 1.900 hectáreas para el beneficio de más o menos 1.700 productores que se sumarán a los casi 6.000 que son favorecidos actualmente con el proceso de tecnificación. Jiménez añadió que con la cobertura se podrá aprovechar 9 de cada 10 litros en el riego, lo que nos permitirá reducir el consumo de agua en 9.000 metros cúbicos, lograr la recarga de acuíferos y promover la transición a cultivos más rentables y sustentables, pero sobre todo fortalecer las actividades agropecuarias y garantizar el abasto de agua suficiente y de calidad en las comunidades y municipios que integran este distrito de riego. Nos vamos a ir a temas nacionales. Ya lo anunciábamos el día de ayer, esta reunión que sostendría la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los consejeros del Instituto Nacional Electoral por el tema de la reforma judicial, específicamente el presupuesto que requiere el INE para poder realizar todos y cada uno de los procesos. Aquí mismo estuvo gente del Instituto Estatal Electoral hablando justamente de esta situación y bueno, parece que sí va a haber una ampliación desde el gobierno al presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral para desarrollar esta elección que se contempla en el Poder Judicial. Esto lo aseguró Guadalupe Tadei, consejera presidenta, tras el encuentro de ella, obviamente, y sus compañeros consejeros con la presidenta. Al salir de Palacio Nacional, Tadei puntualizó que se presentaron a Sheinbaum las necesidades del INE para realizar la elección, entre las que están ampliar la contratación de supervisores electorales y capacitadores para la difusión del proceso, asistencia jurídica, asistencia técnica para llevar a cabo los cómputos de la elección, entre otros. Vamos a escuchar lo que dijo saliendo de esta reunión Guadalupe Tadei a medios de comunicación nacional. Llegamos con todos los conceptos que son necesarios. Buscaremos una cifra entre 1.000 y 1.500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el gobierno federal? En una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima estaremos definiendo la primera entrega. Por cierto, y para lo que tiene que ver con temas electorales, justamente ayer en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que para el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión el gobierno federal va a promover una reforma electoral parcial solo constreñida a eliminar la reelección en cargos de elección popular y prohibir el nepotismo que impida que un presidente, gobernador o alcalde, inclusive un legislador, pueda pues dejar a un familiar directo inmediatamente después de su periodo de gestión. Esto fue lo que dijo la presidenta. Para febrero solamente vamos a enviar la no reelección y en contra del nepotismo. En el caso de la no reelección estamos planteando que a partir del 2030 ya no haya reelección en ninguno de los cargos de elección popular. Y en el caso del nepotismo, lo que estamos planteando es que también en caso de elecciones no pueda dejarse un familiar inmediato como candidato de cualquier partido político de quien gobierna. Y autoridades de México iniciarán hoy en la capitalina Basílica de Guadalupe la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, cuyo objetivo es el intercambio de armas de fuego y cartuchos por dinero en efectivo. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, precisó que esta acción se inserta en la atención a las causas de la violencia y permitirá que este procedimiento se lleve a cabo de manera anónima y voluntaria en los atrios e instalaciones de los templos de todas las denominaciones religiosas. Señaló además que esto
ocurrirá en varias demarcaciones con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, las iglesias y los gobiernos estatales y municipales. ¿Quién lo diría, no? La Secretaría de la Defensa y la iglesia trabajando juntos. Y el arranque va a ser hoy, justamente a la 1 de la tarde. En la Basílica de Oro. Y ahí va a estar la presidenta Claudia Sheinbaum en el arranque de este programa de desarme. Bueno, vamos a información internacional. Por supuesto, la nota es lo que estará ocurriendo en Venezuela. Ayer mucha información estuvo fluyendo a través de las redes sociales tras una jornada que, pues hay que decirlo, está marcada por la tensión y las manifestaciones en todo el país. Y bueno, pues este viernes se llevará a cabo la toma de posesión presidencial en aquella nación en un contexto de alta conflictividad política. El dictador Nicolás Maduro intentará usurpar el poder, así dicen algunos medios internacionales, al asumir un tercer mandato como presidente ilegítimo en un acto respaldado por las instituciones serviles a su régimen, mientras Edmundo González Urrutia, que por cierto todavía hace algunas horas estaba en Santo Domingo, se reconoce a sí mismo como mandatario electo, pero además gran parte de la comunidad internacional pues está apoyándolo y bueno, él prometió regresar al país tras esta gira por América. Escuchaba yo en la mañana algunos medios internacionales que dicen que sí va a estar hoy en Venezuela con el objetivo también de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo. En un breve mensaje publicado en su cuenta de X, la líder opositora María Corina Machado se refirió por primera vez al secuestro por parte de las fuerzas de la dictadura de Nicolás Maduro y a las protestas que se registraron pues en Venezuela. Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron. Y es que ayer se presentó en un mitin, fue ovacionada y luego empezaron los medios a informar que habría sido secuestrada por el gobierno de Nicolás Maduro. Posteriormente en la tarde dio a través de este mensaje que vamos a escuchar y a ver pues a algo de lo que le sucedió justamente ayer mismo. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos de una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien. Estoy bien. Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, expresó desde ayer jueves este orgullo por las numerosas manifestaciones de apoyo recibidas tanto en Venezuela como en el extranjero, a tan solo también unas horas para la toma de posesión. De igual forma, agradeció a los venezolanos y a la comunidad internacional por el respaldo hacia esta líder opositora, María Corina Machado, quien fue secuestrada por agentes de la dictadura chavista y posteriormente liberada tras participar en esta protesta ya en Caracas, después de haber permanecido durante 133 días en la clandestinidad. Se espera en las próximas horas Edmundo arribe a territorio venezolano a tomar protesta como mandatario de aquella nación. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. En el Senado se aprobó una reforma a la ley del Infonavit que tiene como objetivo promover la construcción y el arrendamiento de vivienda social, lo que ha generado un intenso debate en torno al manejo de los recursos de los trabajadores. Esta reforma establece la creación de una empresa filial del Infonavit, encargada de planificar y coordinar los proyectos habitacionales. Si bien la iniciativa busca mejorar la transparencia y erradicar la corrupción en la administración de los fondos, ha levantado serias preocupaciones sobre el uso indebido de los recursos acumulados por los trabajadores. Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de que los rendimientos de los fondos de los trabajadores sean utilizados en la construcción de viviendas sociales, bajo la supervisión de una estructura donde el gobierno federal tendrá una participación predominante en comités clave como el de vigilancia, transparencia y auditoría. Esto
ha sido criticado por especialistas, sindicatos y políticos de oposición, quienes alertan que el modelo tripartito, que tradicionalmente ha garantizado el equilibrio en el manejo de los recursos, podría verse alterado, dejando a los trabajadores con menor control sobre sus ahorros. Además, la reforma propone que la Presidencia de la República, en lugar de la Asamblea General del Infonavit, sea la encargada de nombrar al director del instituto. Este director tendrá la facultad de presidir y vetar resoluciones del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia si no se alcanzan decisiones unánimes. La reforma también introduce el arrendamiento social como una opción para los trabajadores, quienes podrán acceder a viviendas cercanas a su lugar de trabajo. Sin embargo, las dudas persisten sobre si esta medida realmente beneficiará a los trabajadores o si, por el contrario, se convertirá en una nueva vía para el uso discrecional de sus fondos. De la reforma al Infonavit hablaremos hoy en Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos y bueno, es el tema, esta reforma al Infonavit, y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas. En primera instancia presento a Mario Guevara Palomino, exdelegado del Infonavit y ahora está encabezando el área de Hábitat, Vivienda Social del Gobierno del Estado. Bienvenido, Mario, y gracias. Muchas gracias, Leti, María. Gracias. Y también está con nosotros Raúl González Alonso, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex aquí en Aguascalientes. Bienvenido como siempre. Gracias, Mari, Leti, un placer saludarles a ustedes, a todo el auditorio, igualmente a mi amigo Mario. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, platicábamos fuera del aire, Mario, cómo se está planteando. Decías 3 aspectos fundamentales en esta propuesta que ya se analizó en el Senado de la República y que pasa a la Cámara de Diputados. Cuéntanos un poquito. Sí, así es. Hay que partir de que, bueno, el origen del Infonavit, sí, es en el año de 1972. Es una institución prácticamente consolidada en el proceso del tiempo en estos años, lo cual le permitió justamente ir viviendo una serie de planteamientos estructurales que le generó tener un fondo muy importante de recursos, los cuales provienen del sector empresarial y del sector trabajador, básicamente, porque pues su punto de partida es el que sea un órgano colegiado en el cual participan 13 sectores fundamentales, que es el trabajador, el empresarial y el gobierno. Pero bueno, pues quiero introducir esto porque a partir de la fundación en los años 70, es curioso, pero el gobierno jamás ha participado en la aportación de recurso alguno al fondo de la vivienda, o sea, al fondo de los trabajadores. No así el sector empresarial, el sector de los trabajadores sí hace su aportación de manera bimestral. ¿Sí? Yo quiero pensar que si hubiera aportado el gobierno lo que le correspondía como a cada uno de ellos, el fondo sería lo triplemente fortalecido y lo triple a lo que actualmente es, que entiendo que son 2.3 billones de pesos, más algo así de 750,000 millones de pesos que los tienen en fondos de inversión, que es muy aparte, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo sorprendente? Que pues desde la administración anterior se pretendía impulsar esta reforma. Finalmente se presenta a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para su discusión. Ahorita nuestra realidad es que ya la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa y que en próximos pues ya días estaríamos viendo la aprobación o no de la nueva ley del Infonavit. Yo creo que lo más trascendente en primera instancia es el punto de vista de los órganos de gobierno. Es decir, que perdería prácticamente su esencia, que le da fortaleza a la institución, que es el ser un organismo tripartita, donde hay donde existen espacios de manera equilibrada, equitativa por cada uno de los sectores, para que tomen las mejores decisiones del uso de los propios recursos del instituto. Eso pues generaría, obviamente, desde mi punto de vista,
pues una posición muy parcial por parte de uno de los sectores, en este caso el sector gubernamental, el sector gobierno, y lo cual pondría en riesgo, bueno, evidentemente ese equilibrio. Y en otro punto de vista, pues digo, termino, pues lo que hemos visto, esa situación de regresar o retornar al Infonavit a su esquema constructor, como fue de origen, en los años 70, 80, y que esa parte ya la había superado y que había entrado más a un proceso de convertirse, y así estaba haciendo, en una financiera inmobiliaria importante para el sector del trabajador. Nada más hago un paréntesis para cederle a Raúl la palabra. Yo no estoy en contra del que no construya el Infonavit. Sí puede construir, pero también hay que buscar que sea parte de un programa del todo de los programas que tiene el instituto, ¿no? O sea, es decir, pudieras tener a lo mejor alguna partida presupuestal para impulsar un programa de construcción propia del Infonavit, sobre todo por el razonamiento que en un momento lo comentaremos, para garantizar vivienda de bajo costo. Pero pones en riesgo, pareciera que pues, estamos poniendo en riesgo todo el fondo para un programa en específico. Que también ha tenido sus bemoles, pero que bueno, lo platicaremos a continuación. Sí. Me gustaría que profundizáramos un poco en esto de los órganos internos del instituto, que son los comités de vigilancia, de transparencia y de auditoría, y además la forma de nombrar al director de Infonavit, que antes pues también era de alguna manera un acuerdo y ahora pues será prácticamente una designación, ¿no? ¿Y cómo afecta esto al manejo de los fondos de los trabajadores? Claro que sí, bueno, pues como bien hacía un recuento muy puntual Mario, pues el Infonavit ha venido trabajando de manera positiva estos años, que ha tenido sus particularidades, que ha habido algunas situaciones que, bueno, pues que son dignas de corregirse, pues desde luego que se podría dar, ¿no? Pero me parece que esta actitud de llegar a cortar todo de tajo en estos gobiernos de los últimos 6 años y el que recién inicia, pues nos deja en una situación verdaderamente desafortunada tanto a los empresarios como a los trabajadores. Imaginemos que 3 personas tienen un capital, 2 de ellas, una aporta el 50%, la segunda aporta el otro 50%, y sucede que ahora ellos no van a poder decidir, sino la tercera persona, la que no aportó nada, la que administra, es la que va a estar decidiendo los fondos de los otros 2. O sea, eso pues verdaderamente es inadmisible. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los órganos de gobierno, lo que ellos están comentando, es que se quedan, lo que están haciendo es que están haciendo una reducción de los espacios. Y los espacios que se reducen precisamente son para los empresarios y los trabajadores, y el gobierno conserva sus espacios. ¿Esto qué es lo que sucede? Bueno, pues que le concede al gobierno un 60% pues de participación, y por tanto pues las decisiones serán mayoritarias. Ahora pasamos de que, como bien comentaba Mari, el director anteriormente se hacía de alguna suerte de manera colegiada entre los 3 organismos. Ahora es al revés, ahora el director tendrá derecho de veto. O sea, estamos yendo verdaderamente de manera regresiva, con un monto extraordinariamente importante de recursos. Se ha dicho que el Infonavit es la financiera más importante de América Latina, con los 2.3 billones que decía Mario. Y bueno, también le vamos a estar cediendo el control a alguien que ya nos demostró con hechos que ha sido ineficiente. En el sexenio anterior, el índice de morosidad pasó en términos gruesos de un 8 a un 16 o a un 18%, dependiendo de la fuente o del artículo que uno llegue a tocar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando el control a alguien que ya nos demostró que es malo para administrar. Entonces, pues en ese sentido, pues es un retroceso bastante desafortunado, ¿no? De lo que se comentaba en el tema de la constructora. Ok, podría el Infonavit de alguna suerte llegar a construir, pero no olvidemos que la vivienda también dejó de construirse de vivienda de bajo costo, porque en el sexenio anterior se limitó un subsidio que existía, que iba para las constructoras, y se malentendió que se le estaba ayudando a las constructoras. Eso era falso. Lo que sucede es que si una vivienda, su costo en el mercado, vamos a poner un número, es de 800,000 pesos,
y el trabajador nada más cuenta con 600,000, pues esos 200,000 que faltaban, el gobierno se los aportaba al constructor, ¿sí? Pero en sí era una aportación que le servía al trabajador, ¿no? Por lo tanto, pues el trabajador que tenía 600,000 pesos sí podía acceder a una vivienda de 800,000 pesos. Cuando retiran ese subsidio, pues los constructores es una empresa que busca rentabilidad, y si no hay mercado para vivienda de bajo costo, pues entonces me voy a otro tipo de vivienda, ¿no? Pero ese subsidio en su momento se comentó que había sido también pues una decisión bastante mal planteada, porque justamente iba a afectar a las personas que menores ingresos tenían y que menor aportación habían hecho en su fondo en su subcuenta de vivienda. Claro, yo creo que uno de los temas que más ha causado controversia es justamente el de los recursos, el mal uso que se pudiera dar a los recursos de los trabajadores y de las aportaciones patronales. ¿Cómo está actualmente el esquema? Tú dices, Mario, son 2.3 billones de pesos, 750,000 millones de pesos se van a fondos de inversión. Están en fondos de inversión. Okay. Así se está manejando actualmente. Actualmente ¿Cuál es el planteamiento? De medio riesgo, de alto riesgo, de bajo riesgo. Finalmente, como lo dice bien Raúl, es una financiera, y el Infonavit creo que ha sido responsable en el manejo de sus recursos y le ha permitido tener evidentemente réditos importantes que le permitió crecer el fondo. Cuando me tocó a mí estar en el instituto, si no estoy mal, estábamos en 1.6 billones de pesos. Quiere decir que en estos 6 años lograron llegar a 2.3 billones de pesos. Esto no es de la casualidad. Son las aportaciones de manera responsable por parte del sector empresarial a esa extensión del salario del trabajador, y a una administración, creo yo, pues con visión, ¿verdad? Con una visión más empresarial, más gerencial. Lamentablemente, y esto sí a título personal, como especialista en materia de políticas públicas, lo sabemos que los gobiernos no son los mejores administradores que existen, porque su función no es justamente generar recursos, sino gastar recursos, y a veces se le hace fácil gastar en ciertas cosas que quizás son inverosímiles, o sea, no son gastos estratégicos muchas de las veces. Mire, les voy a dar un dato, y traje algunas cosas importantes. Por ejemplo, con Felipe Calderón, en la administración de Felipe Calderón, se construyeron 6.6 millones de viviendas. Luego pasamos a la administración de Enrique Peña Nieto y estuvo en 1.8 millones de viviendas. Luego pasamos a la administración de Andrés Manuel López Obrador y se construyeron 835,435 viviendas. Es decir, vamos viendo cómo fue cambiando la curva, ¿no? Efectivamente, en la época del presidente Calderón se incentivó un subsidio que permitía tener mayor acceso a créditos, por llamarlo así, más baratos. Con el presidente Peña se mantuvo, se redujo, si no estoy mal, el número de subsidios, ¿sí? Pero se mantuvieron. Y en la administración pasada prácticamente desaparecieron los subsidios, ¿no? Por lo que estamos haciendo aquí en el caso, y sí lo quiero resaltar, el gobierno del estado, al ver en la condición en la cual se encuentra la demanda de vivienda económica o popular, pues trabajamos en la creación de fideicomisos con la aportación de tierra por parte del estado y la participación de la iniciativa privada con socios de Canadevi y de la CEMIC para construir vivienda, y que al hacer la aportación nosotros con la tierra y con unas series de tasas preferenciales por ser gobierno en las gestiones gubernamentales, como puede ser los ISABIs, como pueden ser los derechos de obra, etcétera. Eso nos permite abatir el costo y por lo tanto ofrecer una vivienda mucho más barata, que pensamos que prácticamente de ahorita de lo que tenemos proyectados, que van a ser alrededor de 7,600 viviendas, pues el 70% se va a ir al Infonavit, prácticamente. Claro, son las 9 de la mañana, ya casi con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa. La línea está abierta, 449-912-1588. Ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp, en Facebook.
Estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Radio UAA 94.5 FM. En Aguascalientes, la autoridad que organiza las elecciones por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos es el Instituto Estatal Electoral. Pero cuando no hay procesos electorales, ¿qué hace el IE? Además de garantizar el voto, fortalecemos la educación cívica con programas para infancias, adolescencias y juventudes. También promovemos la participación ciudadana e impulsamos campañas para identificar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Acércate al IE. Conoce nuestro trabajo y construyamos ciudadanía. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. En la Universidad Naval te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025, sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. En nuestro reloj, las 9:31. Prospectiva 94.5. Esas son las 9 de la mañana con 32 minutos. Estamos platicando de esta iniciativa de reforma al Infonavit. Están con nosotros Mario Guevara Palomino, exdelegado del Infonavit aquí en Aguascalientes, y Raúl González Alonso, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y también expresidente de Coparmex. Y bueno, Raúl, decías algo que me parece interesante, además de que los gobiernos han demostrado que no son buenos para hacer negocios. El tema de la propuesta que hizo justamente esta semana, estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana hablando de la construcción de vivienda, y estuvo la gente del Infonavit también ahí hablando de los créditos en vez de salarios mínimos, y bueno, pues esta construcción, todo el proyecto que se tiene en general, pues. Entonces, ¿cómo ven ustedes este planteamiento o la posibilidad de que quienes no tengan esta prestación también puedan de alguna manera acceder a vivienda? Y no sé si nos puedas como aterrizar cuántos son las aportaciones de los empresarios, cómo es el pago que tienen que hacer bimestral para conocer el escenario. Claro, la aportación, Leti, es el 5% del salario diario integrado. Ahorita comentábamos fuera del aire que, bueno, derivado de que el salario mínimo en el último sexenio tuvo un incremento, y aquí haría un paréntesis para nuestro auditorio, y enfatizar que el gobierno no es el que sube el salario. O sea, quienes pagan el salario semana tras semana o quincena tras quincena son los empresarios, son los patrones. O sea, el gobierno creó condiciones para que pues fuera tierra fértil y sí se pudieran hacer estos incrementos al desindexar, pero bueno, ese es otro tema. El 5% es lo que tenemos que estar nosotros pagando junto con nuestros trabajadores de manera bimestral. Lo enteramos y se va a este fondo de los 2.3 billones, y bueno, pues con eso se tiene que financiar vivienda. Que con este dinero se vaya a financiar vivienda para quien no ha aportado, pues tendríamos que analizarlo de manera más profunda, ¿no? Y aquí lo que se ha comentado es que las decisiones deben de ser de manera tripartita, de manera colegiada, porque volvemos al caso que les ponía, o sea, los dos que aportan son los que no deciden. O sea, pues me parece verdaderamente injusto, ¿no? O sea, porque si no decidiera el que no aporta, pues lo entendería bastante más, pero los dos que aportan van a estar sujetos a las decisiones del tercero que nada más administra. Entonces, este tema de que no se esté consensando,
pues sí me parece verdaderamente infortunado. Y el otro asunto de la constructora que están anunciando en medios, pues primero no se define cuál sería la figura, ¿no? O sea, se habla de una figura como semiprivada, que no va a estar sujeta a auditoría, no vamos a conocer su manejo. Entonces, si lo que se está haciendo es buscar que el instituto sea más eficiente y que hay corrupción, y lo que vas a hacer es cubrir con un manto de opacidad, pues esta constructora, pues estamos iniciando muy mal. Y también, pues, hemos visto las obras o las empresas que el gobierno ha emprendido. Mexicana de Aviación esta semana daban la nota de que están bajando sus aviones porque no fue rentable. El Tren Maya, si nosotros consideramos la inversión contra lo que se está obteniendo en boletos para traslados, pues es un pésimo negocio, ¿no? La refinería, pues no ha refinado un solo litro de gasolina. El aeropuerto, o sea, realmente nos están demostrando que las inversiones que han hecho han sido extraordinariamente poco rentables, ¿no? Y ni siquiera creo que, que solamente estén pensando en un sentido social, porque, platicábamos también al principio del programa, antes de entrar al aire, sobre los proyectos de vivienda que van a ser de 60 y 40 metros cuadrados, algo que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, pues ya se desterró prácticamente el que las viviendas sean de esos volúmenes o de esos tamaños, digamos. Es importante hacer el comentario que dentro del Programa Nacional de Vivienda que presentó la presidenta, todavía hay que ver cuál es la parte positiva de la visión. Claro. Es construir 1 millón de viviendas, o sea, mejoraría obviamente la estadística de la administración anterior por 200 y tantos mil viviendas. Estamos hablando de vivienda popular, ¿vale? O sea, hay que también ubicarlos. Es vivienda popular, vivienda social, y de esas 500,000 viviendas corresponderían a aquellos derechohabientes que son de menos ingresos y que por lo tanto no alcanzan a tener, insisto, créditos que pudieran costear una vivienda, como bien lo dijo José Raúl en un ejemplo, de 800,000 pesos. Estamos hablando de viviendas que deben de andar de 680,000 pesos hacia abajo, y que hay que atacar o hay que atender a ese sector, ¿sí? Y por el otro lado son otras 500,000 viviendas que estarían siendo construidas por lo que viene siendo la CONAVI, seguramente con los gobiernos de los estados, ¿no? Con los institutos de la vivienda, que ese sector es el no derechohabiente, que no tiene seguridad social y que debería de participar, pues, para tener el acceso a la vivienda. En el caso del Infonavit, que es el tema que ocupa, efectivamente hay que ser muy cuidadosos en el esquema de generar esa constructora y cómo va a ser el modelo por el cual van a asignar las obras, cómo va a trabajarse de manera transparente, porque pues evidentemente siempre que existe un recurso público en ese momento, pues lamentablemente puede haber muchas condiciones en las cuales pues caigan en actos de corrupción, ¿sí? En el sobreprecio de los materiales, en el sobreprecio de los proyectos, y a mí no me gusta tocar el tema, pero es una realidad que vive este país en muchas áreas gubernamentales, en todos los niveles de gobierno. O sea, eso lo hemos visto que las propias administraciones hemos batallado en poder ir erradicando estos esquemas de corrupción. Entonces ese es un tema que pues obviamente le genera al sector empresarial y obviamente al sector trabajador pues mucha mucha angustia o mucha preocupación, y más si vas a perder los espacios de representación de gobierno donde puedes tomar las decisiones conjuntas para evaluar y saber cuáles son los proyectos viables y que puedan permitir que se construya esa vivienda, ¿me explicó? También dónde van a estar, digamos, los espacios territoriales en donde se construyen, porque si a la persona que no tiene la posibilidad de adquirir una vivienda, la vas a mandar casi a pabellón, pues va a tener otro problema que tiene que ver con movilidad, con transportación, y probablemente va a abandonar en algún momento su vivienda, ¿no? Pues ahí sí quiero comentarlo.
definitivamente creo que ya no va a pasar, o ya no pasa, porque sí hubo una mala experiencia en la época de Calderón, cuando se hizo estas famosas 6 millones de vivienda. Quizás fue una mala visión de planeación por parte de las entidades federativas, y empezaron a otorgar, pues sí, efectivamente, permisos en lugares muy alejados de la ciudad, sin que contara con ciertos servicios. Era muy caro luego generar esos servicios para los ayuntamientos, para los municipios, y se fue modificando, y hay reglas muy claras así de parte del Infonavit para que tengan características esos desarrollos de esas viviendas. O sea, no pueden estar tienes que cubrir los temas de seguridad, movilidad, que haya centros de servicios cercanos, todo ese tipo de cosas. Creo que ya lo hemos ido superando. De hecho, en el caso de Aguascalientes, lo que tenemos que plantear o lo que estamos planteando, es ahorita el aprovechamiento de los bienes inmuebles o los espacios físicos territoriales con los que ya cuenta el propio instituto. Sí, muchos de estos fideicomisos que estamos constituyendo son en terrenos que están prácticamente concentrados ya en desarrollos que se hicieron en años anteriores. Entonces eso nos está permitiendo no generar espacios en otras partes, ¿no? Y la otra, bueno, pues en el caso de Aguascalientes sí tenemos que plantear un asunto de no crecimiento de las ciudades ya exacerbado. Claro. Tenemos que empezar a hacer más por la planeación, acotar el crecimiento de la zona oriente, potencializar un poco más la zona poniente para equilibrarla y también para crecer para arriba. Claro. Ya no soporta Aguascalientes una ciudad de esta magnitud. De hecho, ya de la idea original, Aguascalientes debería ser una ciudad que debería estar fluctuando entre los 500 a los 700,000 personas, y ya lo rebasamos. Sí, por mucho. Por muchísimo. ¿Qué pasa? Bueno, uno de los argumentos de esta administración y de la anterior, en todos los sentidos, ha sido tratar de eliminar la corrupción y de que el manejo de los recursos sean... De todos los gobiernos. Sí. De todas las épocas. Sí, pero me refiero a que durante estas administraciones de Morena se ha puesto mucho énfasis en qué es el tema, eliminar la corrupción, y se hacen propuestas justamente para erradicarla. Pero al mismo tiempo en esta iniciativa se está planteando la creación de una empresa filial del Infonavit que esté planificando los proyectos habitacionales. Entonces, ¿cómo ven ustedes como empresarios esto? Pues mira, Leti, lo que sucede es que pues este tema de que hay corrupción, pues es algo que el gobierno utiliza como bandera para hacer estos cambios al vapor. O sea, ¿cuánto tiempo tardó en aprobarse en el Senado esta nueva ley? O sea, una ley que implica 2.3 billones, a mí me parece que pues nos tenemos que sentar y la tenemos que leer y tenemos que pensarlo entre todos, ¿no? Bueno, pues creo que las hojas todavía estaban frescas cuando la estaban firmando, ¿no? Entonces, pues con este cuento, porque a mí me parece que es un cuento de la corrupción. No digo que no exista, pero lo catalogo como cuento porque no te dicen dónde está la corrupción. O sea, únicamente lo manejan como algo etéreo. O sea, si tú me dices, oye, es que hay corrupción en esta área, pues entonces inicia una investigación y que los culpables sean sancionados. Pero tú no puedes hablar, es que hay corrupción en tal lugar. Pues entonces, si ya sabes que hay, pues combátela, pero no llegues con medidas tan radicales, pues a tratar supuestamente de combatirla, porque como ellos lo están combatiendo es, como hay corrupción, entonces el gobierno ya va a administrar, pero pues si el gobierno administraba, entonces también fue parte de la corrupción, ¿no? O sea, no entendería yo cómo no pudo haberlo sido. Y en el tema pues de crear instituto, esta empresa paralela, pues también tenemos que ver que el mercado es el que dicta los precios, ¿no? Si el día de mañana el acero se sube un 50% y esta empresa de construcción no reconoce ese aumento, pues lo único que está haciendo es que lo está subsidiando, ¿sí? O sea, no es que el aumento del acero, esta empresa no lo vaya a tener. Pues si el mercado sube el acero el 50%, a todos les va a costar lo mismo. ¿Qué va a pasar si tú sigues vendiendo la casa al mismo precio? Pues estás subsidiando y estás erosionando
el fondo que tú tienes, pues por otro lado. Pero de que te cuesta, o sea, eso no hay forma de que tú lo puedas revertir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en las empresas? Si a mí me sube un producto, pues busco ser más eficiente para ese efecto pues negativo del incremento, buscar cómo compensarlo y tratar de abatirlo, ¿no? Si antes hacía con cierta cantidad de recursos 10 viviendas, pues ahora hay que buscar que con esa misma cantidad de recursos pues hagamos un poco más o las mismas, aún con el aumento que tenemos. Y no olvidemos también que va a ser una competencia desleal pues para las empresas establecidas. O sea, las empresas establecidas van a pagar el Infonavit para que les hagan competencia una empresa del gobierno. Y ahora, pues la otra hay que ver cuál va a ser la calidad de la vivienda que van a estar entregando. Y si los trabajadores van a poder seguir teniendo la potestad de decidir dónde van a poder elegir su casa. Ahorita las grandes reformas, claro. Ahorita un trabajador dice, bueno, yo quiero vivir aquí o acá. Quiero vivir en el sur porque yo trabajo en alguna de las empresas que están allá, o quiero vivir en el norte porque mi entorno me dicta que es el mejor lugar para vivir, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, como la ley se hizo de una manera pues tan atropellada, tan abrupta, pues no fueron debidamente aclaradas, no fueron debidamente socializadas, discutidas, ¿no? Entonces, pues me parece que hacer al vapor una reforma de esta naturaleza, pues no va a traer grandes beneficios. Aquí en Aguascalientes, pues en el Infonavit hemos tenido delegados bastante buenos. Mario, a mí me tocó coincidir con él estando en Coparmex, hicimos muy buena mancuerna. Y ahorita con el actual delegado también hay un buen desempeño, que sin dejar de lado las responsabilidades que tienen, pues buscan tener un puente de comunicación con los empresarios, con los trabajadores, buscando resolver problemáticas que burocráticamente a veces se generan, y cuando hay esta buena voluntad de quienes están al frente, pues se llegan a destrabar. ¿Qué pasa con los trabajadores que actualmente tienen un ahorro, digamos, en su fondo, y que con todo este movimiento que se va a hacer para la construcción de vivienda se va a ver afectado, no se va a ver afectado? Porque también ha habido como mucha polémica en torno a esto. Es que se supone que el Infonavit, el fondo, lo que hace es, al colocar un crédito para una vivienda de un trabajador en específico, ese crédito al entrar en el proceso de recuperación del mismo, del dinero, tiene un interés digo, mínimo, un interés, depende de los montos de los préstamos, los intereses en el Infonavit. ¿Por qué? Porque esos intereses fortalecen luego el crecimiento del fondo individual de cada trabajador. O sea, Mari no ejerce su crédito, lo tiene ahí su dinero, su fondo. Leti sí lo ejerce, y lo que ella me va pagando a mi instituto me permite pagarle un rendimiento a Mari de su fondo, y obviamente temas de administración propia del instituto. O sea, es así como es. La gran pregunta, y es lo que pues igual, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ahora? Ahora, también debo ser que es lo que decía, no alarmista, o sea, no estamos hablando de que se vayan mañana a gastar 2.3 billones de pesos, sería imposible, cabrón. Claro. ¿Sí? Pero con tanta apertura sí tienes la posibilidad de gastártelos. O sea, seguramente estas 500,000 casas tendrán un valor de 300,000 millones de pesos. Probablemente, digamos, un trabajador que se jubile este año o en los próximos 3 o 4 no va a tener un problema por retirar sus fondos, pero si lo vemos a largo plazo y de acuerdo al manejo, podría haber una colapsar el fondo. Ese es el punto. Podría colapsar el fondo. Por eso digo, hay una visión clara que hay que reconocer de la presidenta, en ese sentido está bien. Pero el tema es cómo administrar, cómo ser transparentes, cómo buscar que en ese juego de equilibrios de los sectores ese recurso esté bien invertido y que esté bien vigilado. Y
que acrecente el fondo tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Claro. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con los trabajadores y pensando que en el mercado las opciones pues de los institutos bancarios ya son como más socorridas y pues no sé si siga siendo una opción para los trabajadores el sacar su crédito Infonavit? En este escenario en donde ahora la gente está más bien optando por una solicitud de crédito hipotecario en las instituciones bancarias y no tanto en el Infonavit, y teniendo estos recursos, pues ahí, ¿cuál es el riesgo pues al futuro? ¿Y cómo ven ustedes si realmente sigue siendo el Infonavit una opción para los trabajadores? Yo creo que definitivamente sigue siendo la primera opción, Leti, para cierto tipo de vivienda, ¿no? O sea, la de vivienda de bajo costo definitivamente está muy, muy enfocada a Infonavit, ¿no? O sea, no tengo el porcentaje, pero pues yo me atrevería a pensar que, Mario me corregirá, pero yo creo que un 90% de vivienda de bajo costo pues se va a Infonavit, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, a los bancos van ya viviendas de mediano o de alto costo, o sea, ahí sí ya recurres a la banca, y también recordemos que el Infonavit también te puede generar un crédito para mejoras en tu vivienda, ¿sí? O sea, si tú tienes alguna propiedad, pero quieres hacer un segundo piso, quieres hacer alguna mejora, el Infonavit también te puede auxiliar. Insisto, el Infonavit no venía trabajando mal, o sea, había áreas de oportunidad, sí, desde luego, pero pues me parece que ahora con esta incertidumbre de cómo se están planteando las cosas, pues sí genera grandes suspicacias, ¿no? Les voy a dar un dato porque eso es importante. Dice, alerta la caída abrupta del crédito privado en materia de vivienda social. O sea, sí hubo una caída en estos últimos 6 años, ¿sí? La banca comercial pasó en una década, del 2013 al 2023, ¿sí?, a la colocación de 119.535 millones de pesos a 50.527 millones de pesos, ¿sí? O sea, se redujo en un 62%. O sea, sí ha habido un cambio, o sea, efectivamente por el hecho de no haber mantenido los subsidios, el hecho de no haber tenido tierra barata, por llamarla así, es decir, que los estados empezaron a retraerse y a no participar con la IP en la oferta de tierra y para generar vivienda más barata, pues todo esto ha caído en consecuencia en ello. Ahora, Infonavit sí es una alternativa real para las personas que necesitan tener su primera vivienda, que requieren un crédito barato. No es caro Infonavit, es un mito. No, al contrario. Algo que se hizo muy importante en la administración pasada y se mantuvo es que ya no está indexado al salario mínimo, que eso fue un tema de mucho debate, y que ahora debo reconocer que el Infonavit en estos últimos años lo que ha estado haciendo es el tratamiento de los créditos para regularizarlos. Los que ya eran impagables prácticamente. Sí. Los han estado alentando en ese sentido, con el congelamiento, ahora entiendo, de créditos, etcétera, ¿no? O sea, no todo es malo, o sea, la delegación trabaja bastante bien aquí en Aguascalientes. Oye, la morosidad, habías dicho. Ese es el tema. Ajá, porque por ejemplo pasó de 8 a 16%. En Aguascalientes éramos de la entidad, fíjense bien, éramos la entidad de la segunda o tercera más con menos morosidad. Ajá. Si no estoy mal, traíamos alrededor del 4.5%. Pero fíjense, teníamos el 4.5% de cumplimiento por parte de los trabajadores, ¿sí? O sea, digo, de esa morosidad, los demás cumplían, pero también se debe a otra circunstancia, que éramos como la segunda o tercera entidad con mayor aportación por parte del sector empresarial, cumplimiento de las cuotas. Entonces quiere decir que la gente que adquiría la vivienda y que el patrón le pagaba de manera bimestral su cuota, sí, pues se pagaba la casa. Entonces se mantenía una cartera muy equilibrada, y la gente que al final de cuentas dejaba de tener relación laboral seguía pagando su vivienda sin ningún problema. Creo que eso ha sido una fortaleza de Aguascalientes en el sentido de la responsabilidad con la que trabaja el sector empresarial para el tema de Infonavit. O sea,
Eso, pues ahí están los números, nosotros no los estamos inventando. Claro. Hay otro tema de la reforma que creo que no hemos tocado, es lo del arrendamiento social como opción. O sea, que alguien puede estar rentando su casa y después optar por adquirir esa vivienda. ¿Cómo ven ese punto? Pues, o sea, a mí me parece que puede ser una medida positiva, que quien esté rentando pues pueda ya transitar a tener una vivienda propia. El tema de morosidad que también comentabas, Leti, ¿cuál es el problema? Son 330 y tantos mil millones que ahorita están en cartera vencida. ¿Qué sucede con eso? Pues eso de alguna suerte pues te erosiona también las finanzas, ¿sí? O sea, eso tiene que impactar en algún lado. Pero aparte trae otro tipo de consecuencias y bueno, pues a Mario le toca lidiar también con esta situación. ¿Cuántas viviendas hay en Aguascalientes que están abandonadas? Por este tema precisamente de morosidad, que tú a la constructora, pues cuando el Infonavit le hace la notificación a la constructora que ya no están pagando, pues entonces ellos buscan en algunos casos recuperar la vivienda, o el Infonavit mismo recuperar la vivienda, o bien quien la estaba pagando pues la abandona. Y esto no es un tema meramente económico, es un tema social. O sea, es un tema social en el sentido de que todas estas viviendas que están deshabitadas, pues ¿quién creen que las habita? Son entre 10,000 a 14,000 viviendas. Sí. Paracaidistas, finalmente. Exactamente. Entonces, o también puntos donde se hacen delitos. Sí. Tremendo. Entonces, a mí me parece que yo lo que pensaría es que el Infonavit debería estar concentrado junto con los gobiernos del estado y con iniciativas como la que comentaba Mario. ¿Qué hacemos con todas estas viviendas que ahorita pues nada más se están deteriorando? ¿Sí? Vamos buscando algún esquema en que esas viviendas se le puedan otorgar a trabajadores o a personas, si no estuvieran en la informalidad, que yo todavía tendría, me gustaría profundizar mucho más en eso, pero que ahorita pues no están teniendo ningún beneficio. Me parece que es totalmente al contrario, o sea, sirven para que pues delincuentes las estén utilizando, son pues focos de inseguridad, y si buscáramos cómo esas viviendas las reconvirtiéramos, pues me parece que sería altamente positivo, porque la tierra ya está, la construcción, si bien deteriorada, pero pues está con ciertos niveles, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde se deberían de estar mandando los esfuerzos. En un minuto, quiero decirles que ya estamos trabajando con los diputados del Congreso local, por instrucciones de la gobernadora, en una iniciativa que tiene que ver con la ley de protección al entorno urbano, y que va a tener que ver justamente con la vivienda abandonada, siempre y cuando acredite y se dictaminen ciertas circunstancias por las cuales se tenga la posibilidad de llevar una especie de expropiación de esa vivienda, justamente por lo que acaba de comentar Leti, cuando hay temas que implican la inseguridad pública, los temas de salud pública, los temas de riesgo, obviamente, del entorno con la gente. Ya luego les platicaremos esa iniciativa del arrendamiento social, justamente parte de lo que del Plan Estatal de Desarrollo. Fíjense, nosotros ya lo contemplábamos por una experiencia que tuvimos. Esto no es nuevo, ya había existido el Arrendavit y con mucho éxito. Sí. Empezamos con 60 viviendas pues, para ver cómo reaccionaba la gente, y muy bien. Nosotros traspolamos luego esa idea y la pusimos en el Plan Estatal de Desarrollo, y es parte de los programas que vamos a tener en el IPSOP, que es la adquisición de vivienda nueva, o sea, para derechohabientes de bajo perfil en su crédito o no asegurados, lo que va a ser la vivienda progresiva, entonces es decir, construcción en terreno propio, lo que va a ser el arrendamiento social. Con el arrendamiento social va a ser con el pago mensual mínimo, ¿sí? Y cuando cumples los 5 años consecutivos, tú pagando tu mensualidad, el 60% lo vamos a tomar en cuenta como un enganche, como una aportación. Claro. Haremos el ajuste correspondiente, y a lo mejor el factor que subirá será poco, para ya que esté pagando su casa como una vivienda propia, ¿no? Realmente es pues, su vivienda. A ver si luego tenemos oportunidad de profundizar sobre estos temas. Les agradecemos muchísimo. Nos tenemos que retirar. Gracias por esta participación, Raúl, Mario. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Tenemos que ir rapidísimo, Mario. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Los esperamos para platicar de los temas importantes de la semana, y pues gracias por habernos escuchado esta primera semana del 2025. Gracias.
Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.